Buenos días, chicos, ¿qué tal? Estamos en la semana 8 ya. Qué rápido lo que nos corresponde. En este ciclo verano vamos a revisar, seguimos con algunos temas de literatura peruana. Y bueno, espero que estén teniendo un buen inicio de semana. El día de hoy vamos a, ahí está, vamos a cargar nuestra diapositiva para revisar algunos temas. Bien. Considerando que la semana anterior habíamos visto lo que era correspondiente al modernismo, ¿verdad? Perdón, al posmodernismo. Entonces, recordemos que el modernismo y posmodernismo es justamente el periodo en el que tenemos una serie de cambios y una búsqueda de, digamos, nuevas voces en la literatura, y comienza a renovarse la literatura. Aparece, por ejemplo, Guren, y aparecía también Abraham Valdelomar. Ese justamente es el periodo anterior, periodo previo, y el día de hoy, el periodo que continuaba sería el de la vanguardia peruana, y más particularmente este vanguardismo que está representado por la cabeza por César Vallejo. Entonces vamos a hablar de César Vallejo en la vanguardia. Eso primero, ¿no? Y después vamos a ver indigenismo. Entonces comencemos con el vanguardismo o la vanguardia peruana. Para empezar, hay que reconocer o recordar que el vanguardismo está influenciado por lo que estaba sucediendo en Europa, pero a diferencia de otros movimientos que nos llegaban tardíamente o que solían venir aquí pues después de varias décadas, el vanguardismo nos llega al mismo tiempo, es un movimiento del que somos parte, es un movimiento en el que nos incluimos al mismo tiempo que se está dando la vanguardia europea y la vanguardia a nivel, digamos, universal. Nosotros también en Perú estamos dentro del movimiento. Este se desarrolla más o menos en la década del 20 del siglo pasado, o sea, hace un siglo, y tiene una postura bastante rebelde o crítica de lo anterior. A ello se le llama esta postura iconoclasta, ¿no? Que está en contra de lo que se ha hecho antes, en contra sobre todo de la tradición que se había instaurado fuertemente con el realismo. Ya va a estar muy, va a ser muy crítico del realismo, y en nuestro país también del modernismo, en general de la tradición anterior, ¿no? De los movimientos que habían venido en las décadas anteriores con mucha fuerza. Se les critica, se les eh, cuestiona y se les rechaza. Hay un rechazo fuerte. Luego tenemos que es un movimiento que busca nuevos caminos, ¿no? En el arte, en diferentes tipos de arte, la pintura, la fotografía, las obras literarias, incluso la escultura, la performance, en diferentes tipos de arte hay esta búsqueda de algo nuevo. A eso es a lo que se refiere con este más allá inexplorado, ¿no? Se está buscando nuevos caminos. Y hay diferentes sismos o movimientos de vanguardia que son como pequeños movimientos al interior del gran movimiento vanguardista. Entonces aquí entra, por ejemplo, el surrealismo, que es un movimiento muy vinculado a lo onírico y al sueño. El dadaísmo, que es un movimiento muy vinculado a lo ilógico y lo irracional, ¿no? Aquello que no tiene
un sentido ordenado ni tampoco lógico. Luego está el cubismo, que en literatura está muy vinculado al uso de la imagen y al uso de lo que llamamos la poesía visual, poesía que forma dibujos o formas en el momento de escribirse. El futurismo, que es el movimiento que es el movimiento que se fija mucho en la máquina, los motores, la tecnología. El existencialismo, que bueno, es una corriente que se deriva de la filosofía, que cuestiona y reflexiona sobre la existencia humana. Y el creacionismo, que postula una idea de que la poesía debe crearse sin referentes a la realidad, ¿no? Sin necesariamente ceñirse a la realidad, sino buscando sus propios caminos, sus nuevas formas de expresar. Entonces, aquí 6 de los sismos, de algunos de ellos, ¿no? Y básicamente lo que tienen en común, si nos damos cuenta, son diferentes entre ellos, no postulan o proponen lo mismo, pero tienen en común algo, es que todos son iconoclastas. Todos tienen esta postura crítica y en contra de la tradición. Todos estos buscan un camino nuevo. Entonces, por ello son vanguardistas y eso tienen en común. Sigamos. Algunas características importantes de este movimiento. El movimiento se va a alejar del realismo, justamente lo que te decía, que va a haber un rechazo a los movimientos anteriores, un rechazo a finales del siglo XIX, este movimiento estaba muy fuerte, pues, ¿no? Entonces, el realismo se centraba en la realidad, se centraba en la descripción, se centraba en lo objetivo, y los vanguardistas, no, los vanguardistas prefieren mostrar cosas novedosas, a veces fuera de la realidad, a veces vinculadas a la imaginación, a veces vinculadas al sueño o a diferentes formas de, entonces, creación que no sean realistas, ¿no? Entonces, en el vanguardismo va a haber esta necesidad de crear cosas nuevas, sorprendentes, que a veces incluso salen de lo que se llama el mundo inconsciente. Hay esta asimilación creativa del mundo inconsciente, de la representación del mundo inconsciente. ¿Cómo se representa este mundo del, del inconsciente o de lo interior, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con imágenes que son fuera de lo común, ¿no? Te dice, con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. Estas imágenes, ¿no? En que se comparan las venas con el arco de violín, los dedos con una orquesta, incluso las entrañas del mundo, ¿no? Que es otra imagen, son imágenes creativas. No nos podemos tomar al modo literal, ¿no? Que alguien tiene las venas como el instrumento musical o los dedos como un conjunto musical, o que el mundo tiene literalmente entrañas. Son imágenes que son creativas, que no son literales, que no son realistas, y que en este caso además están
como sacadas del sueño y la imaginación. Son imágenes que están asociadas al mundo del inconsciente. Son imágenes que no son, en principio, ¿no? No tienen una lógica dentro de la vida real, o no están establecidas lógicamente dentro de la vida real o el mundo real. Entonces, tenemos las representaciones del inconsciente y también el uso del léxico, cómo se moderniza el modo de expresarse. El lenguaje se puede modernizar mediante el uso, por ejemplo, de nuevas palabras, mediante el uso de la tecnología que estaba apareciendo. Hay mucha tecnología nueva a comienzos del siglo XX, desde hablar del cine, los ascensores, hablar de los aeroplanos, todo ello que para nosotros resulta ya algo muy conocido y familiar. En el siglo XX, apenas un siglo atrás, eran novedosos inventos, ¿no? Novedosos artefactos e inventos que se estaban incorporando a la vida, que se estaban incorporando a la vida. Entonces, hablar de ello era incorporar un lenguaje nuevo, era modernizar el modo de expresarse porque estabas hablando de cosas modernas y expresiones nuevas. Luego tenemos también que se emplea un nuevo léxico y esto puede tener también que ver con la modernidad, pero a veces incluso tiene que ver con invenciones, con creación de palabras, con uso de palabras muy rebuscadas, con uso de palabras muy elegantes. El nuevo léxico está ejemplificado o es un buen modo de recordar por ejemplo, uso de neologismos en Trilce, ¿no? Trilce es un libro que desde el inicio, desde el título mismo, utiliza neologismos. Es una palabra inventada, Trilce, ¿no? No es algo que exista en el diccionario, ni existía ni existe en el diccionario. Es una palabra inventada, a ello se le llama un neologismo. Eso implica que el autor está innovando el modo de expresión con una palabra que él considera que le ayuda a expresar lo que él quiere, ¿no? A expresar lo que él siente, lo que él quiere expresar. Entonces, la incorporación de neologismos también es otro punto de este nuevo léxico. Otras características importantes, la experimentación. Experimentación es una característica bastante difundida, universal entre los vanguardistas. ¿Ya? Experimentar implicaba esta búsqueda de nuevas formas de escritura, de arte, de creación en general. Entonces, experimentación está vinculado aquí con buscar nuevos caminos, nuevas formas, nuevas expresiones. Eso se puede hacer de varias maneras, con las palabras, con las formas de escribir. Por ejemplo, aquí esta escritura en la que las palabras se salpican de diferentes maneras y en diferentes órdenes, se leen de abajo para arriba o se leen en V. Es una forma de experimentar, por ejemplo, ¿no? Pero esa es una de las formas. Puede ser como te digo, con la apariencia del poema, que es lo que vemos aquí. Puede ser también con el contenido, ¿no? Si tú escribes palabras como trilce y muchas otras que Vallejo va a inventar y colocar, también se está experimentando. También puede ser experimentación, pues, jugar con las oraciones, ¿no? Lo que se llama la sintaxis, cambiar el orden sintáctico de algunos elementos. Entonces, hay varios niveles, algunos de los más importantes, ¿no? Cuando te hablan de todos los niveles, algunos de los más importantes son el léxico, la sintaxis, la ortografía y también el aspecto formal
o el aspecto formal o la presentación del poema, ¿no? Si vemos este poema que está en pantalla, te decía, la forma en que está escrito ya es también una experimentación. Eso es respecto al aspecto que te da, ¿no? Y listo, esa es la experimentación. Luego tenemos que hay una conciencia fuerte de la tecnología y de ser parte de una sociedad tecnológica. Eso significa que habitamos en un lugar en el tiempo, porque aquí estamos hablando de comienzos del siglo XX, en el que sí hay muchos inventos, muchas novedades, y los escritores son perfectamente conscientes de ello. Los escritores tienen plena conciencia y claridad de que efectivamente la tecnología es parte de la vida, es algo que está cambiando el rumbo del mundo, porque eso es cierto, ¿no? Es algo que está totalmente cambiando el modo de establecer de la sociedad, de establecerse de la sociedad. Entonces, una conciencia de vivir en la sociedad tecnológica. También hay un aprovechamiento del nivel espacial del poema. El nivel espacial del poema es cómo se utiliza el espacio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en pantalla está un uso espacial, te decía, inusual, ¿no? O sea, no es la forma en que se escribían los poemas por lo general. Se está buscando nuevas posibilidades, nuevos, digamos, juegos con el espacio, y ahí entra a tallar, pues, la creatividad también del autor, ¿no? Cómo dispone las palabras, en qué orden, en qué espacio de la página en blanco. Hay esta idea de que la página en blanco está llena de posibilidades y uno puede entonces abocarse a buscar las diferentes posibilidades y encontrar una que nos parezca más expresiva, o más hermosa, o más sorprendente. Entonces ya con ello tenemos el nivel espacial. Y luego el verso libre, que es el verso que no sigue reglas. Recordemos que los versos más tradicionales en la poesía, por lo general, poesía tiene reglas muy establecidas. La métrica, que es que los poemas midan cierto número de sílabas. Muchos poemas son octosílabos, o sea, miden 8. Muchos son endecasílabos, o sea, miden 11. Algunos son alejandrinos, miden 14. Y hay toda una serie de combinación de estos versos, pero son versos medidos, ¿no? Que miden fijamente. Miden 7, o miden 8, o miden 11, o miden 14. En cambio, cuando no se siguen las reglas, se habla del verso libre. No hay métrica, ni tampoco hay rima en estos poemas. Y es lo que va a predominar. Tenemos a los representantes del vanguardismo peruano, los representantes en pantalla, varios de ellos son de tendencia surrealista, para darnos cuenta de la influencia fuerte que hay en el surrealismo en el Perú. Esto acompaña la característica que habíamos mencionado, de que se habla mucho del mundo inconsciente. Por ejemplo, estas imágenes que habíamos visto aquí, ¿no? Las uñas que abren las entrañas del mundo, que eran imágenes como salidas de, te decía, de la imaginación, del sueño, de la pesadilla, como quieras llamarle, eran de César Moro. César Moro es uno de nuestros poetas surrealistas más notables, más conocidos, ¿no? Moro es, entonces Moro tiene influencias de este el mundo inconsciente, incorpora mucho el mundo inconsciente en su obra, es uno de los poetas que va a escribir además la mayoría de su obra en francés, porque él se va a ir a vivir allá muy prontamente. Solo tiene un libro en español, que es La Tortuga Ecuestre. Westphalen también tiene imágenes de este tipo, imágenes del mundo inconsciente, imágenes que no son racionales.
él habla también de la tecnología, de la modernización. Uno de los escritores más innovadores de este proceso es Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat es un escritor que era muy joven cuando se hace famoso por su libro Los 5 metros de poemas. Los 5 metros de poemas es un libro que tiene una forma inusual. Los poemas están escritos, cada uno de ellos en un cuadradito, y este es un ejemplo de poema de Oquendo. Oquendo tiene estos poemas que son cuadraditos y que tienen las palabras ordenadas de diferentes maneras a lo largo de la página. Y muy importante, es un escritor que escribe su libro de modo que parece un gran acordeón de poemas, ¿no? Que se estira y se trata de 5 metros o de una larga tira de casi 5 metros. Por eso el título, el nombre, Los 5 metros de poemas. Entonces tenemos los... Ok, disculpen, tuve que interrumpir un momento. Les decía que estábamos hablando de Oquendo, que es el escritor de Los 5 metros de poemas. Sus poemas son de estas formas inusuales en las que se incorporan nueva distribución de los versos, y que todo el poema es una larga tira que da en total casi 5 metros, y por eso es que se titula Los 5 metros de poemas, ¿no? Cuando se doblan y se guardan como en un acordeón, se vuelven un librito, y cuando se estiran son 5 metros en una larga tira de poesía. También está Martín Adán, que es uno de los pioneros de la vanguardia aquí en Perú, y también escribe novela, no solamente poemas. Y bueno, el máximo representante del que nos toca hablar es César Vallejo. En su periodo vanguardista, el poemario que importa es Trilce. Sin embargo, hay que reconocer que Vallejo tiene varios libros, no todos son vanguardistas, pero todos tienen importancia en la historia de la literatura. Entonces vamos a ver 3 etapas y algunos poemarios de estos periodos. Aquí están los periodos de la poesía de César Vallejo. El primer periodo, que se denomina de influencia modernista, abarca el libro Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros es un libro muy conocido también, muy recitado, que todavía tiene influencia de la belleza, y recordemos el modernismo es este esteticismo, ¿no? Esta búsqueda de la belleza, todavía tiene influencia de la elegancia modernista, y sin embargo ya está comenzando a buscar aquí sus propios caminos. Vamos a ver que incorpora algunas innovaciones ya desde este primer periodo, pero definitivamente el periodo pues más radicalmente innovador, ¿no? Es el de la vanguardia. El vanguardismo está representado por Trilce, que es propiamente ya el libro del periodo en el que hay más innovaciones, y sobre todo innovaciones más radicales, innovaciones más, digamos, fuera de lo usual. Luego tenemos el periodo de compromiso político. El periodo de compromiso político incorpora poemarios que tratan mucho de la injusticia, de
también la guerra. El primer libro que aparece aquí, España parte de este cáliz, es sobre una guerra que se está desatando en el interior de España. Y Poemas Humanos, que habla mucho de la solidaridad y la humanidad. Entonces vamos a ver estos tres periodos con un poco más de detenimiento, comenzando por el periodo de influencia modernista. Les decía que este periodo está representado por los heraldos negros. El modernismo, si recordamos, tenía como características que la principal, o una de las principales, que debía haber por sobre todo belleza, ¿no? Entonces hay esta búsqueda de la belleza, ya sea en paisajes, objetos, personajes, cosas. Además de ello, el modernismo tendía a ser exotista, o sea, escapaba de nuestra realidad inmediata y se iba hacia otros lugares, hacia otros ambientes, hacia otras realidades. Entonces, considerando ello, nosotros podemos ver que este poemario todavía tiene esteticismo, todavía tiene elegancia, todavía tiene exotismo. Sin embargo, también incorpora algunos textos de gran originalidad en la última parte, en la que, por ejemplo, menciona pues temas como lo andino, los orígenes provincianos, serranos del poeta, y eso le aporta originalidad, porque es algo que no está en el modernismo en sí. El poemario tiene como poema emblema, ¿no?, muy conocido, que se titula Los Heraldos Negros, y desde el título podemos notar que es un poema al que todavía le gusta, pues, la elegancia, sonar bien, ¿no? Porque estos heraldos negros, en el fondo, son los mensajeros de lo malo, los mensajeros de lo funesto, de lo terrible, ¿no? Pero en vez de decirte eso, que son los mensajeros de la muerte o de la desgracia, te dice que son los heraldos negros. Hay una búsqueda de mayor elegancia, hay una búsqueda además de utilizar el color para prefigurar esta sensación pues negativa, triste, funesta de estos personajes. Ahora, el poema además habla sobre los terribles golpes que da la vida y que uno no sabe cómo pues se soportan o por qué aparecen, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente a qué golpe se refiere Vallejo, pero la idea del dolor, del sufrimiento y de la pérdida es algo que va a estar muy constante en sus libros, y no sabemos tampoco si este poemario es antes o después de que su hermano fallece, porque su hermano, este poema, perdón, lo hace en torno a su hermano, ¿no? También podría ser una opción, pero no lo dice directamente, como si hay otros poemas en que habla directamente de él. Simplemente te menciona estos golpes tan duros y tan funestos y tan terribles que prácticamente le destrozan a uno, ¿no? Las imágenes que usa para configurar los heraldos negros son imágenes bastante exóticas. Leamos solamente una parte para no demorarnos tanto. A ver, leamos el inicio. Dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Tenemos estos golpes tan duros que parecen, dicen, ¿no?, del odio de Dios, que abren zanjas
oscuras en las personas aún más resistentes. Pero las comparaciones que hace al final, ¿no? ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Heraldos negros ya te había mencionado que es una imagen bastante modernista con el uso del color y la elegancia en el léxico, en la palabra heraldos, ¿no? Pero también los potros de bárbaros Atilas es otro elemento muy modernista porque te está hablando de exotismo, ¿no? Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. Los Atilas era un personaje antiguo de la historia europea, un personaje que era caracterizado como era un líder de una tribu bárbara y básicamente su característica era que era muy sanguinario, muy violento. Estas tribus arrasaban con todo a su paso, lo destruían todo a su paso cuando lograban ingresar a una ciudad. Entonces esta idea de que los heraldos negros son como los caballos de Atilas, son así de em, destructores, violentos, imponentes, que entran arrasando con todo a su paso, ¿no? Esa es la idea que te quiere dejar de fondo Vallejo, que por eso te dicen, ¿no? Que como que te golpean, que te destruyen, pero en vez de decírtelo de una manera muy directa, muy tal vez sencilla, él prefiere utilizar un lenguaje que tiene un poco más de elegancia, de exotismo, de retorcimiento, y todo ello es todavía característica modernista. Entonces, este poema tan famoso es un buen ejemplo de la mezcla. Todavía hay elementos modernistas, pero al mismo tiempo Vallejo nos habla de temas que van a ser muy de él, ¿no? El tema del sufrimiento, el tema de esta humanidad un tanto dolorosa, ya se van a volver su sello, su emblema. El segundo periodo es el periodo que corresponde a la vanguardia. Ya solamente Trilce corresponde a la vanguardia. No hay que confundir los otros libros que estábamos viendo y que vamos a ver, no son de periodos vanguardistas, son o antes o después. Solamente Trilce corresponde a la vanguardia y lo que hace Trilce es básicamente quebrar las reglas en todas las posibilidades y todos los aspectos posibles. Por un lado, el quiebre de la sintaxis convencional. Por otro lado, la ortografía, que es caprichosa, o sea, que no sigue las normas ortográficas. Por otro lado, que amplía el léxico o las palabras que utilizan. Veamos un ejemplo que estaba en las características del vanguardismo. Recordemos, entonces, el quiebre de las normas viene por la sintaxis, la ortografía y el léxico. Si vemos, por ejemplo, aquí, el ejemplo que está en la parte inferior, tenemos, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Te dice, ¿no? Se llama lo mismo que padece, nombre, 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 nombre. Entonces, eriza nos. Esta palabra no existe, es un neologismo. Erizar es un verbo que existe, pero sin H, ¿no? Le ha aumentado la H y eso significa que hay una alteración del léxico y de la ortografía. La ortografía se altera varias veces porque le pone mayúscula en momentos o en letras que no deberían ir en mayúscula. Se inventa otra palabra cuando dice lo mismo, ¿no? Entonces tenemos las palabras que significa el léxico, la ortografía, en este caso las mayúsculas, el uso de la H cuando no debe estar, y la sintaxis también, porque dice, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Que es una pregunta muy enrevesada. Él podría haber dicho, ¿cómo se llama lo que nos eriza? ¿No? Que sería una forma más directa de preguntar, ¿cómo se llama lo que nos eriza? Y la pregunta tendría total sentido si fuera sin H la palabra erizar. ¿Cómo se llama lo que nos eriza, nos emociona? Pero él está
jugando con todos los elementos del lenguaje, la sintaxis, el léxico, la ortografía, y está quebrando las normas de todos y cada uno de ellos. Entonces, a ellos a lo que se refiere estas características de los quiebres que hace Vallejo. Ahora, también hay que considerar que el poemario Trilce es un poemario que trata en muchos poemas el tema de la cárcel, porque Vallejo sufre cárcel durante varios meses en una prisión en Trujillo, y él mismo reconoce en numerosas ocasiones que ese va a ser el momento más oscuro de su vida, el momento más, más triste de su vida. Y otra cosa que reconoce es que así como sufre, ¿no? En ese periodo, siente también una gran, una gran desesperanza en poder expresar lo que siente, ¿no? Una tristeza tan honda, una desesperanza tan honda, a veces pues es difícil de expresar con palabras, ¿no? Entonces el tema de la cárcel, el tema de la soledad, esto va acompañado de otro tema importante, que es que su madre muere para colmo, porque Vallejo, la figura de la madre es una de las figuras más queridas, más numerosamente mencionada desde el poemario anterior, ¿no? Entonces la figura de la materna como una figura ausente, como la madre muerta, aparece ya en este libro como otro elemento para hablar de la soledad y del desamparo. Y muchos creen que el título surge de eso, ¿no? De una figura de la madre que sería triste y dulce, y que por eso el libro te incorpora esa palabra trilce. Nosotros no sabemos con certeza porque no hay una sola explicación de este título. Hay varias explicaciones que se dan, varias posibles interpretaciones. Y bueno, si recordamos, esa era una característica también de la poesía moderna, que el lector tenía que interpretar, que tenía que sacar sus conclusiones. No necesariamente te dicen los autores de qué trata exactamente, ¿no? O de qué va exactamente. Listo. Luego tenemos este poema de Trilce, que es un buen ejemplo. Justamente aquí está el fragmento que habíamos leído, ¿no? Este es un buen ejemplo de lo que es el hermetismo en Trilce. Trilce es un libro que está lleno de poemas que a primera instancia no son fáciles de entender, o no parecen entendibles en algunos casos incluso, ¿no? Este es el poema 2 de Trilce, que se llama bueno, que comienza reflexionando sobre el tiempo. No tienen títulos, ¿no? Entonces no se llama de alguna forma en particular. Son poemas numerados nada más, de ahí el título es el número. Y está reflexionando sobre el tiempo que pasa en la cárcel, ¿ya? Si lo leemos, no parece quedar muy claro, dice. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga. Era. Mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana. Nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre. Tenemos un ejemplo de, bueno, este poema sí es netamente vanguardista, ¿no? Y tenemos un ejemplo, te decía, de lo que es el poemario Trilce, en su mayoría, que suelen ser poemas de difícil comprensión.
que no te dicen directamente de qué tratan y a veces ni siquiera es posible interpretarlos de manera muy certera. El paso del tiempo en la cárcel es un paso repetitivo, aburrido. Notemos que se repiten las palabras, ¿no? Y hay una intención de comunicar esta idea de la repetición, la monotonía, el aburrimiento. Pero al final estaban estas alteraciones que te mencionaba con la sintaxis, ¿no? Que se llama conterízanos, con el léxico, ¿no? Algunos creen que la mezcla aquí de la palabra erizar con H nos da el verbo erizar, que se escribe sin H, y la palabra herida, ¿no? O la palabra herir. Entonces, ¿qué se llama o cómo se llama lo que nos hiere, lo que nos emociona, ¿no? Ahí viene la cuestión de qué significa ese neologismo. Y luego tenemos también la invención de palabras, ¿no? Se llama lo mismo que padece nombre, 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 nombre. Fue toda una reflexión aquí al final sobre el uso de la palabra para expresar ciertas emociones, sentimientos que a veces son difíciles de expresar, ¿no? Estas cuestiones que nos erizan o nos hieren, que no son fáciles de entender o de poner en palabras, es un poco lo que hace Vallejo. Por eso es que se inventa palabras y escribe de manera que nos parece pues un poco rara, ¿no? Porque hay esa idea de buscar nuevas formas de expresión para hablar del dolor de la cárcel, el dolor de la pérdida de la madre. Son temas muy fuertes como para hablarlos con palabras sencillas, es un poco el mensaje de fondo de Trilce. Un poemario muy radical de la vanguardia, no solo peruana, sino a nivel hispanoamericano, ¿no? Uno de los poemarios más radicales de la vanguardia a nivel mundial incluso. Luego está la tercera etapa. Recordemos el tercer periodo era el de compromiso político. El periodo de compromiso político incluye 2 libros. España, aparte de mí este cáliz, y Poemas humanos. Comencemos con España, aparte de mí este cáliz. Es un libro en el que se habla de una guerra que se ha desatado en España, una guerra al interior del país entre 2 bandos políticos. Y Vallejo ya está en Europa para este proceso, así que le va a afectar bastante ver pues la muerte, la desolación. Como sabemos, muchos de los muertos y los soldados en las guerras suelen ser jóvenes. Entonces toda esta idea de encontrar cadáveres apilándose en las calles, saber que hay madres que lloran a sus hijos, es un periodo bastante duro, ¿no? Vallejo va a apoyar a lo que se denomina la República Española, que era uno de los bandos que estaba defendiendo que haya elecciones democráticas, que haya democracia en España, mientras que el otro bando era el bando de los militares, que quería imponerse en el poder mediante las armas, ¿no? Entonces, digamos que de manera muy simplificada, la guerra era entre militares y algunos que estaban en contra de los militares, que eran los de la República. Entonces, Vallejo y otra serie de artistas van a apoyar a los republicanos. España, aparte de mí este cáliz, tiene un poema muy famoso que es Masa. Aquí notamos el tema de la solidaridad y el tema de la guerra y la muerte en torno a la guerra, ¿no? Masa dice: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo.
Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Más es un poema que ya te darás cuenta, cambia por completo el registro y el modo de expresión respecto a Trilce, ¿no? En Trilce teníamos el poema 2, que era un poema que no se entendía bien, de qué va, por qué se retuerce tanto, ¿no? El lenguaje y la expresión. Y en esta tercera etapa, el lenguaje se vuelve nuevamente sencillo e incluso a veces el lenguaje de la conversación cotidiana, ¿no? Quédate, hermano, ¿no? Hay toda esta idea en el fondo, además en masa, de hablar de la muerte de jóvenes que están muriendo en la guerra. No es cualquier muerto, no es un enfermo, no es un muerto de muerte natural, es un combatiente que ha muerto luego de la batalla. Entonces está hablando de las muertes como producto de la guerra y de los horrores que implican porque siempre causan sufrimiento en quienes te rodean o quienes te aman, ¿no? Entonces viene una persona, vienen dos, vienen miles, pero no sirve de nada su súplica. Cuando hay destrucción, guerra y muerte, los muchos jóvenes y a veces hasta niños que mueren en las guerras son llorados y lamentados, pero no se hace mucho, ¿no? La situación no cambia. Pueden ser incluso millones de personas las que sufran por estas guerras. Pero de lo que te habla Vallejo es que la solidaridad que puede permitir un cambio en el mundo, o que podría ponerle un fin a esta destrucción inútil, a esta destrucción absurda, los que pueden hacer ese cambio son todos. ¿Cómo se logra ese cambio? Es con la solidaridad de absolutamente todos, ¿no? Si todos se rehúsan a pelear, ejecutar, participar, ¿no? De estas muertes absurdas, si todo el mundo se solidarizara con el sufrimiento de los que son víctimas en estas guerras, si todos denunciaran, reprocharan y criticaran a los países que quieren someter a muerte y desolación, ¿no? A sus jóvenes soldados o en general a sus combatientes, si tuviera una solidaridad que fuera de verdad universal, de verdad de absolutamente todos los seres humanos, no existirían ni la guerra, ni la desolación, ni la destrucción. Entonces, Massa te habla de esa, digamos, utopía de querer que todos los seres humanos recapaciten, porque es la única forma en la que de verdad se le podría poner un alto a ello. Y pues es bastante entonces enfocado en esta idea de la solidaridad. De manera similar, el tema de la solidaridad aparece mucho en poemas humanos. Seguimos en el mismo periodo, el periodo de compromiso político, tiene dos libros, ¿no? Entonces, habíamos mencionado España, parte de mí este cáliz, y el otro libro es Poemas Humanos. Poemas Humanos es un libro que utiliza muchísimo las oposiciones y el lenguaje de la conversación cotidiana, que en realidad se utiliza mucho en este tercer periodo en general. El lenguaje del habla del día a día y también oposiciones como hambre y saciedad, rico y pobre, justicia e injusticia, etc. Hay además muchas veces un tono dramático en la poesía de Vallejo, como vamos a ver, con muchas interjecciones, con muchos lamentos en algunos de los poemas. Los temas que más sobresalen, la pobreza y el hambre, y la solidaridad con el pobre y el hambriento. Ya es un tema muy importante. Aquí te mencionan el trabajo como fuente de solidaridad, pero la solidaridad en general es un tema que aparece bastante en poemas humanos. El cuerpo, que aquí se vuelve un espacio de sufrimiento, pero también de liberación. El cuerpo también estaba presente en
España pertenece a este cáliz. Entonces, este tercer periodo de compromiso político tiene varios elementos en común, pero en el cuerpo de España, aparte de este cáliz, que era el libro anterior, tenía muchas veces este aspecto de sufrimiento porque era un cuerpo de la guerra, ¿no? Que estaba sometido a la guerra. Aquí el cuerpo puede ser también el lugar de la liberación, pero el cuerpo es el que sufre hambre, sufre trabajo, sufre esfuerzo, muchas veces sufre de muerte, y también el cuerpo puede ser un lugar liberador, puede sentir saciedad, alegría, placer, ¿no? Entonces, el cuerpo se vuelve un espacio de diversas emociones. Y obviamente el compromiso social y político, ¿no? Que por eso es el periodo de compromiso político. Vallejo plantea que hay una necesidad, te decía, de que todos los seres humanos se solidaricen para que podamos salir adelante como sociedad, ¿no? Hay esta idea de reconocer a los que sufren. Entonces, la figura del pobre, la solidaridad con el dolor del otro, es muy importante. Ahora, esta es la etapa más universal de Vallejo, Poemas Humanos, que tiene algunos de los poemas más sorprendentes, logrados, muy hermosos de Vallejo. Y al mismo tiempo que te habla de lo universal y de Europa y de toda todas estas cosas que está viendo, también incorpora nuevamente lo andino, pero ahora como algo más universal. Te dice que incorpora lo andino dentro de un sincretismo. El sincretismo es que se mezclan culturas, ¿no? Entonces lo andino se mezcla con lo europeo, pero lo andino es parte fundamental de nuestra identidad. Él dice pues que la sierra es parte del Perú y el Perú es parte del universo, ¿no? Hay toda esta idea de plantear lo andino como algo universal, como algo que trasciende, que es una cultura muy, muy importante, muy trascendental y relevante para el mundo, que no tiene que ser algo que se oculte o que se menosprecie, ¿no? Luego tenemos las imágenes del cuerpo, como te había mencionado. Se habla de estómagos, de lomos, de piernas, de, como dice aquí, tobillos, fémures, etc. Aquí está el poema, uno de los tantos poemas de aquí. De este libro es varios poemas, o son varios poemas importantes, ¿no? La rueda del hambriento es uno de ellos. Traspié entre dos estrellas es otro de ellos. Y considerando en frío imparcialmente es otro de ellos, en el que se ejemplifican bien algunos de los elementos que habíamos mencionado, las oposiciones, el lenguaje a veces dramático, lo vamos a encontrar todo ello aquí, ¿no? El lenguaje que es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil de entender, ya no tiene cosas rebuscadas o quiebres de la sintaxis, de la ortografía, que era lo que hacía en Trilce. Aquí ya no hay nada de eso. Dice, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diagrama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza.
examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Considerando en frío parcialmente, entonces nos habla desde, te decía, un lenguaje mucho más sencillo de la condición de ser hombre, ¿no? De ser hombre triste, lóbrego, o sea, siempre marcado por esta idea del sufrimiento, del dolor, que sin embargo, pues, vive, ¿no? Hay esta idea de que el cuerpo, esta presencia del cuerpo del hombre muy fuerte, ¿no? El hombre es triste, pero el hombre tose, se complace en su pecho colorado, es mamífero, ¿no? Eh, es una masa famélica, o sea que un cuerpo que sufre hambre, que tiene hambre. Hay todos estos elementos que hacen referencia a nuestro cuerpo. Somos un cuerpo que tose, que trabaja, eh, que siente hambre, que suda, ¿no? Almuerza, canta. Entonces, es un poema que está haciendo énfasis en lo humano y en la experiencia humana, ¿no? Se hace uso de su retrete también, ¿no? ¿Qué más se dice? Ah, y algunos elementos que incorporan lo que mencionábamos de las oposiciones, ¿no? Le quiero. Él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, ¿no? Este le odio con afecto ya de por sí es una oposición, pero si sumamos que le quiero, le odio, me es indiferente, tenemos estas oposiciones constantes en la expresión. Y esta idea, como te decía, de solidaridad al fin y al cabo, ¿no? Considerando su certificado que prueba que nació muy pequeñito. Hay esta vuelta a mirar al hombre no solo como un hombre, sino como un niño que nace indefenso, que nace pleno de posibilidades y que sin embargo la vida lo somete muchas veces al dolor, al sufrimiento. Eh, Finalmente tenemos esta idea de, te decía, la solidaridad, ¿no? Le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Esta expresión es sumamente dramática. Cuando hablamos de que Vallejo a veces dramatiza en este periodo de la poesía, muchas veces es de esta manera, con expresiones que son exclamativas o que son muy enfáticas, ¿no? Entonces le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Hay una dramatización en este periodo, ¿no? Y está finalmente, te decía, el tema de la solidaridad, porque hay esta idea de verlo como no solo un hombre, sino un niño al que hay que también quererlo, considerarlo y solidarizarse con él. No todos somos seres humanos, es un poco eh, lo que está de fondo, ¿no? Son poemas más sencillos de leer y que sin embargo ya implican más sencillos en cuanto al lenguaje, ¿no? Pero que implican una reflexión sobre varios otros temas y que tienen una concepción ya más evolucionada también de sus creencias sociales y políticas, ¿no? Entonces, ese era el gran César Vallejo del vanguardismo. Con ello cerramos la vanguardia, si no hay ninguna consulta, porque ya pasaríamos a otro tema, que es el indigenismo. Y el indigenismo está representado por, eh, vamos a ver, nuestros dos autores, que son Ciro Alegría y José María Arguedas. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo surge el indigenismo. Para empezar, el indigenismo se va a desarrollar
a la par que la vanguardia. Sin embargo, como sabemos, tiene representantes y características diferentes, pero surge en gran medida de un punto que tienen en común, y es que van a haber varios escritores provincianos que comienzan a tener notoriedad e importancia también en nuestro país. El indigenismo tiene como contexto histórico el gobierno de Leguía, que eh, nos endeuda con los capitales extranjeros, es un gobierno muy populista, y en este contexto aparecen también algunos partidos políticos, algunos de los más importantes en la época, que van a ser el APRA y el Partido Comunista del Perú. Ambos partidos de izquierda y en principio partidos sumamente populares, partidos, cuando hablamos de popular nos referimos del pueblo, ¿no? De la clase trabajadora, los obreros, los jóvenes estudiantes universitarios. Ellos son los que van a formar parte y consolidar la formación de estos dos partidos. También se difunde en las ciencias humanas, las ciencias sociales. La antropología y la sociología tienen mucha fuerza, y vamos a ver que hay muchas reflexiones desde estas perspectivas en torno a la situación del país y en torno también a nuestra identidad. ¿Quiénes somos y por qué somos lo que somos como peruanos, ¿no? Y muchos de estos escritores llegan a la conclusión de que un componente central de nuestra identidad es el indígena. Entonces ya esto se estaba vislumbrando desde el siglo XIX. Nosotros habíamos mencionado algunos escritores realistas que hablaban del indígena, ¿no? Entonces ahora vamos a reiterar algunos antecedentes. Recordemos, entonces, antes del indigenismo son precursores o, o antecedentes, no son todavía representantes. Algunos importantes antecedentes: González Prada y Clorinda Mato de Turner en el siglo XIX. Recordemos que ambos defienden al indígena, consideran que la situación en la que viven los indígenas es insostenible, consideran que hay un abuso y un maltrato hacia la población indígena que es pues inexcusable, y que se está haciendo aprovechamiento de esta población, que es una población indefensa además. Ambos son de la clase alta, de una clase alta, muy acomodada, tanto González Prada como Clorinda Mato. Y no tienen una cercanía real con los indígenas o no hay una identificación con ellos ni una convivencia, ¿no?, con ellos. Además, recordemos que había una visión paternalista sobre el indio, que eso significa que hay una mirada de que el indio está desprotegido, de que el indígena requiere pues que lo cuiden, que lo protejan, necesita un padre, un poco es la idea de esta visión paternalista. Luego tenemos a escritores del siglo XX. Aparece a inicios del siglo XX a Enrique López Albújar, que es un escritor de cuentos, bueno, es muy famoso por sus cuentos. López Albújar escribe una serie de cuentos con costumbres con costumbres andinas que no se habían difundido mucho hasta este momento, que eran costumbres como el chachado de la hoja de coca, o como en algunos pueblos indígenas se tiene esta costumbre, por ejemplo, de castigar con métodos, digamos, no tradicionales y un poco más violentos a los que infringen las normas, ¿no? Por ejemplo, un ladrón lo pueden latiguear o lo pueden apalear. Si es reincidente y es muy grave, puede ser hasta cortarle las manos. Entonces, hay algunos cuentos que nos hablan de estas, digamos, costumbres que él pues decía haber presenciado y que quería incorporar en sus relatos, pero él no conocía en realidad a estos pueblos. Él viajaba por trabajo y tiene esta mirada un tanto parcial sobre el indio, ¿no?
Luego tenemos a Mariátegui. Mariátegui es nuestro pensador del siglo XX, sumamente lúcido, nuestro mejor ensayista del siglo XX, un escritor que habla de, en diferentes ensayos, este es un libro más famoso, ¿no? Los 7 ensayos, en realidad tiene muchos libros de ensayos sobre el arte, la escena contemporánea, la realidad de la tecnología de ese entonces. Pero en los 7 ensayos habla mucho de justamente cuáles son los ejes de nuestra realidad y qué problemas atravesamos como sociedad los peruanos, ¿no? Y uno de esos ensayos está dedicado al problema del indio, algo que Mariátegui señala es que el indígena tiene, eh, no tiene peso económico, ¿no? El problema del indígena dice, es un problema económico. Él pone sobre la mesa que no se le valora su trabajo. Los que se enriquecen del trabajo del indígena son los poderosos, los amos, ¿no? Que los toman como sirvientes. Su trabajo es valioso, pero no se le valora, no se le paga por ello, no pueden enriquecerse por ello. Y tampoco tienen las tierras que trabajan, ¿no? Los indígenas trabajan en producciones agrícolas, muchas de ellas también van a beneficiar o van a ser para la capital, no se van a dirigir a la capital, y sin embargo, nada de eso les pertenece tampoco, ni las tierras, ni los productos agrícolas. Entonces él termina trabajando y siendo explotado además, ¿no? Porque trabaja en condiciones inhumanas para otros. No es valorado su trabajo y no tiene ni siquiera pues dónde asentarse, porque hasta las tierras que pueda tener no son de él, ¿no? Se las pueden quitar en cualquier momento. Entonces incorpora estos problemas que son mucho más económicos y por ello es un importante antecedente. ¿Por qué no son representantes? En general todos ellos tienen el defecto de desconocer la mentalidad del hombre andino. No hay una cercanía con el hombre andino, ya sea porque no saben el idioma o porque no lo conocen con cabalidad, no saben cómo piensa las personas indígenas. Y esa es la diferencia con los representantes que vamos a ver a continuación. Los representantes del indigenismo se ubican en 3 zonas. Vamos a ver que hay una zona en el norte, en el que está Ciro Alegría. En esta zona norte, tenemos el libro El mundo es ancho y ajeno, bueno, es uno de los libros más emblemáticos, sobre el problema de la tierra, ¿no? Cómo es que tenemos a muchos territorios que eran de los indígenas, que se les están siendo arrebatados, los están desalojando y eh, los están básicamente pues expulsando, ¿no? Y además de que les quitan las tierras, a los indígenas que trabajan para los grandes propietarios, que eran los gamonales, se les trataba peor que pues a animales, ¿no? De manera muy deshumanizada, con un trato muy explotador. Entonces, ese problema en la zona norte se va a plantear por Ciro Alegría. En el centro tenemos un problema que hasta ahora está vigente, que es el problema de la explotación minera, ¿no? En en esa región, en Pasco en particular, te habla de cómo hay muchas minas que se están descubriendo y quieren ser explotadas por grandes empresas, ¿no? Muchas de ellas empresas además que no son de aquí, que son empresas transnacionales, o sea, empresas de grandes compañías. En este caso, compañías extranjeras además. Entonces te habla, por ejemplo, de que viene una compañía norteamericana, la Mining Company,
Y esa compañía quiere explorar y explotar el territorio, ¿no? Para sacar el mineral y beneficiarse con el mineral, pero le estorba que hay comunidades indígenas en esa zona. Comunidades indígenas que viven, están asentados en la zona en la que quieren poner sus campamentos, ¿no? Entonces, la respuesta de la compañía va a ser que quieren desalojarlos, quieren expulsarlos, porque pues les estorban prácticamente, ¿no? Y como la gente no quiere, la gente obviamente se rehúsa a que los expulsen, va a haber todo un enfrentamiento y muchos de esos enfrentamientos casi siempre acababan en derramamiento de sangre, ¿no? En que se mandaba por métodos violentos a desalojar a la población. Entonces, este problema de la minería en la zona de Pasco, el centro del país, la desarrolla Escorza. Y luego tenemos la zona sur, que es la zona entre Abancay y Cusco, que está representado por José María Arguedas. José María Arguedas, además, es de Abancay, ¿no? Él proviene de allí. Conoce muy de cerca lo que es la realidad de los pongos, que eran los siervos indígenas. Y Arguedas tiene un plus, un punto, digamos, extra respecto a sus escritores, y es que Arguedas era quechua hablante. Desde pequeño, es su primera lengua, ¿no? Antes de aprender el español, aprende el quechua, a eso se le llama la lengua materna. Entonces, Arguedas tiene esta preferencia lo, por lo andino, por el quechua, por lo que está en quechua también, como la música en quechua, los huaynos, los jarauis, la poesía en quechua, los mitos en quechua. Y hay una gran admiración entonces por la cultura indígena y andina. Al mismo tiempo, algo que él va a ver como hombre mestizo es que hay un gran desprecio por esa cultura y por esa tradición, ¿no? Que la mayoría de personas pues mestizas o acriolladas tienden a ver con, eh, con rechazo a los que hablan quechua o a los que visten polleras o a los que eh, son indígenas, ¿no? A los que tienen la piel o la vestimenta eh, típicamente indígena. Entonces, eso es algo que le va a chocar bastante, ¿no? Esta noción de vivir como en un mundo de dos tradiciones encontradas, en la que tenemos una tradición tan hermosa como la tradición indígena, pero que no es valorada, que es menospreciada y en muchos casos, pues, hasta incluso se busca su aniquilamiento, se busca su desaparición, ¿no? Entonces, de esa problemática nos va a hablar también Arguedas. Tenemos allí tres, entonces, zonas. Nos vamos a detener más en la zona norte y la zona sur. En la zona norte se encuentra Ciro Alegría, que es un escritor en torno al tema del gamonalismo. La zona que él manejaba, recordemos, es la zona norte y él proviene de La Libertad. La Libertad es la zona de la que también provenía César Vallejo. Y era una zona pues muy caracterizada por la presencia de los
grandes propietarios de tierra llamados gamonales. Entonces, Ciro Alegría proviene, ¿no?, de esta zona, en el Departamento de la Libertad. Su juventud está muy dedicada al periodismo y a la política. Ya él era, en su juventud, aprista, nuevamente en una época diferente en la que ser del APRA era ser, básicamente, pues, muy... Para empezar, era un partido de izquierda, era un partido muy rebelde, ¿no? Era un partido juvenil, además. Entonces, otra época, no es lo mismo que hablar del APRA ahora, que es un partido mucho más conservador y de derecha. Vamos entonces a encontrar que sus opiniones políticas, que va a difundir en periódicos, porque él escribe columnas y artículos, ¿no?, periodísticos, sus opiniones políticas le van a traer algunos, digamos, problemas o dificultades, porque él va a estar muy en contra del gobierno de ese entonces, y va a escribir, va a usar su oficio de escritor para criticar duramente, ¿no?, al gobierno. Y resulta que, como consecuencia, sufre cárcel, sufre persecución política, y finalmente el pobre tiene que huir del país. Entonces, no va a ser tan bien ponderado o tan bien considerado aquí al inicio por sus ideas políticas, y más bien comienza a tener reconocimientos y a ganar algunos premios estando en el extranjero, ¿no? Cuando él se va de aquí, huye porque es perseguido políticamente, él huye y en el extranjero lo van a condecorar y le van a comenzar a otorgar premios. Entonces, una de las novelas más premiadas que tiene es El mundo es ancho y ajeno, sobre un pueblito indígena que vive en la zona norte del Perú. El mundo es ancho y ajeno es una novela que te habla de una realidad existente, una realidad verdadera, ¿no?, del país de ese entonces, que sin embargo era en su gran mayoría desconocida por las personas eh, que habitaban el país, sobre todo las personas de la costa y de la capital, no tenían mayor conocimiento ni interés por estas problemáticas del Ande, de la sierra. Y es recién con esta novela que gana tantos premios y que se hace tan famosa, que comienza a haber cierta curiosidad en torno al tema, y muchos incluso pues se sorprenden, ¿no? Como que, esto estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que hay grandes señores, que son los llamados gamonales, que tienen, son las llamadas haciendas. Y en esas haciendas se podía producir muchos productos agrícolas, desde tubérculos, frutas, verduras, y eso les concedía un gran poder económico y político. Podían tener grandes extensiones inmensas, ya casi pues absurdas, de gran extensión, y por lo tanto gran riqueza, y eso implicaba un poder económico muy concentrado, y también tenían poder político. Muchos de ellos se postulaban a alcaldes o asumían el cargo de gobernadores, etc. De hecho, en la novela, el gamonal, que es Álvaro Amenábar, se está también queriendo meter en política, ¿no? Entonces, lo que hacen es con ello ganar más influencias, ganar mayores, digamos, ventajas para poder seguir haciendo de las suyas, ¿no? Este sistema, entonces, gamonales que lideran las grandes haciendas, era un sistema sumamente injusto de explotación y que buscaba explotar a los indígenas. A las comunidades campesinas, que tenían a veces de vecinos,
lo que hacían era que les quitaban sus tierras. Entonces las comunidades eran sometidas a la pérdida de sus territorios, de sus pequeñas chacras, ¿no? Que eran además sumamente pequeñas en comparación con los inmensos territorios que tenían los gamonales. Entonces había ahí una disparidad y una injusticia bastante obvia. Pero aparte de ello, de que les quitan sus tierras, a muchos de estos indígenas se les ofrece trabajar en las haciendas, ¿no? Trabajando ya las tierras del gamonal, pero en condiciones extremas de trabajo, en las que muchas veces no se les pagaba un sueldo ni siquiera digno, ni siquiera mínimo, en el que los indígenas morían por enfermedades, por estar sometidos a gran esfuerzo físico, y en la que también muchos indígenas pues eh, prácticamente terminaban esclavizados trabajando por una miseria, ¿no? No había ningún tipo de normas ni leyes laborales en ese entonces que se ejercieran realmente con los indígenas. Podían trabajar 16, 18, 20 horas y no tenían derecho a reclamo. Entonces todo ello, todas estas injusticias que se sometían, en el que prácticamente parte de la población estaba esclavizada, se habla de que eran siervos, ¿no? Em, Todo ello va a sumarse para generar una problemática que se va a difundir a lo largo de toda la sierra. La problemática entonces del gamonalismo. Ese es el tema central del Mundo es Ancho y Ajeno. El Mundo es Ancho y Ajeno es una novela que nos habla de un choque entre el hacendado, digamos que tenemos una gran hacienda, incluso más grande, ¿no? Las haciendas eran grandes extensiones de terreno, muy grandes, muy grandes extensiones de terreno en las que te decía se sembraba, pero también el hacendado, el gamonal, tenía sus ¿no? A veces tenían hasta piscina, tenían muchísimos sirvientes, tenían todas las comodidades. Y ellos, los que regían la hacienda, los dueños y las cabezas de la hacienda, eran los gamonales. Y muchas veces tenían como vecinos a pequeños pueblos, que son pequeños parcelas de tierra, que estaban ocupadas por indígenas. A estos pequeños territorios en los que los indígenas vivían, en principio de manera pues independiente, sin hacerle daño a nadie, eran las comunidades indígenas y campesinas. Trabajaban también comparadas con la hacienda, eran parcelas muy pequeñitas en las que básicamente trabajaban la para poder alimentarse a ellos, a sus animalitos que criaban y a sus hijos también. Entonces, pese a que tienen muy poco territorio, pero están desamparados, el gamonal, cuando decide expandir sus tierras muchas veces, se cruza con estas comunidades. Y la comunidad le resulta un estorbo, ¿no? Entonces quiere expulsarla, que salga de allí. Entonces lo que hacían estos gamonales era quitarles, a veces mediante las fuerzas, mandándoles guardias o guías, abogados que defiendan que esos territorios son del gamonal, no son de los indígenas. Entonces, por más que los indios tuvieran derecho y tuvieran todas las de la ley para mantenerse con esos territorios, terminaban siéndoles arrebatados. Y los pueblos que se rebelaban a cumplir la orden o que se rebelaban ante la policía cuando intentaban desalojarlos, esos pueblos eran abaleados y exterminados. Muchos de ellos, han habido varios casos de comunidades sin razón.
Entonces, a lo largo de nuestra historia, lamentablemente es usual y es repetida esta idea de eh, aniquilar y desaparecer a las poblaciones indígenas que, digamos, estorban a los poderosos o que no se, o que reclaman lo que es justo, que no se conforman con lo que les obligan a hacer, ¿no? No se repliegan ante estos personajes poderosos. Entonces, considerando ello, que esto parte de un contexto que era real, te decía, ¿no? Que esto es exterminio de las comunidades andinas, campesinas, era muy cierto, y que Ciro Alegría estaba preocupado porque no era algo de lo que se estaba discutiendo con urgencia, porque básicamente pues es algo que no le importaba a muchos, ¿no? Era algo que estaba más, que estaba como oculto y de lo que no se discutía mucho. Entonces, su novela va a girar en torno a este tema, pero obviamente ya dentro de la ficción, como para hacerlo más entretenido, con varios giros y personajes diversos, ¿no? En la novela, el pueblo que se habla es la comunidad de Rumi. La comunidad de Rumi es la comunidad campesina. La comunidad de Rumi es un pueblo indígena, campesino, que está pues básicamente viviendo en sus pequeñas chacras, está viviendo de esta manera muy independiente, ¿no? Y el alcalde de esa comunidad es Rosendo Maki. Es un alcalde bastante tranquilo, sabio, la gente lo respeta y lo admira mucho. Entonces, tenemos a Rosendo como un alcalde, pues, que es respetado y admirado, ¿no? Y aparece la figura del gamonal. En la novela el gamonal se llama Álvaro Amenábar, que es el vecino del pueblo de Rumi. Lo que quiere hacer Álvaro Amenábar quiere quitarle las tierras a los comuneros. Quiere hacer que esos territorios sean suyos y quiere que como los indígenas se quedan sin tierra, se vuelvan sus peones, sus siervos, ¿no? Entonces los va a enjuiciar, básicamente los somete a un juicio y les dice, esos no son sus territorios, esos territorios son míos. En el juicio la comunidad contrata a un abogado, que es Bismar Ruiz. Con lo poco que tienen, logran contratar eh, a este hombre de leyes, ¿no? Pero Álvaro Amenábar le paga 6.000 soles, lo soborna por debajo de la mesa para que no los defienda adecuadamente, básicamente para que haga perder el juicio, ¿no? Entonces la comunidad pierde el juicio porque el abogado no presenta los papeles y la documentación necesaria en el juicio, solamente finge defenderlos, ¿no? Con palabreo, pero no presenta los documentos legales y obviamente pierden el juicio. Entonces el juez falla a favor del gamonal y la comunidad tiene que desalojar. Los van a expulsar de sus tierras. Los comuneros se van a ir a un pueblo, a un territorio que es un poco sequío, llamado Yanañahue. No hay mucha agua, no hay mucha vegetación, es agreste. Algunos de ellos se van incluso a otros lados, ¿no? Se mueven eh, se nos dice que se mueven, por ejemplo, a otros lugares de la sierra, a ser peones de haciendas, se mueven a la selva, donde está el boom del caucho, donde también explotaban mucho a los trabajadores indígenas. Algunos se vienen a la costa y terminan obreros o las mujeres de sirvientas en Lima. Y el pueblo se divide, digamos, pero los que quedan se quedan en Yandiñahue. A Rosendo Maki lo encarcelan. El gamonal Álvaro Menábar acusa a Rosendo de ladrón y sin ninguna prueba la policía lo encarcela y en la cárcel además sufre una golpiza tan tremenda
que terminan por matar. Entonces, la comunidad se queda sin su viejo alcalde, digamos que está sin una cabeza, sin un líder, y están pues desamparados y desorientados, ¿no? Hasta que regresa el hijo de Rosendo, el hijo adoptivo de Rosendo Maqui era Benito Castro. Benito Castro es un hombre ya que se fue cuando era muy joven de la comunidad, se da a entender que fue hace décadas, ¿no? Se había ido, él había sido criado con mucho cariño por Rosendo Maqui porque su padre no se hacía cargo de él y por ello Benito lo consideraba su papá, ¿no? Regresa después de tiempo a la comunidad, ha viajado por el Perú, ha conocido varios lugares de la sierra, ha conocido varios lugares de la selva, ha sabido lo que es estar explotado, ha también viajado por la costa, ha estado en Lima. Es el único que sabe leer y escribir, porque esa es otra cosa importante. En estas comunidades campesinas no tenían acceso a la educación. Benito ha aprendido, ha vivido, ha viajado y ha sufrido mucho, ¿no? Algo que él se da cuenta y que les cuenta a los otros comuneros es que la vida para alguien que es indígena o mestizo es muy dura. Y también les dice pues que la justicia no va a estar de su lado, por más que ellos tengan la razón, por más que ellos hagan lo correcto, ¿no? Que la justicia se compra en nuestro país y que la ley le sirve a los más poderosos. Por eso es que han perdido el juicio. Entonces, bueno, Benito se entera que ha muerto su padre, se entera que los han desalojado y se queda apoyando a la comunidad. Se va a volver el nuevo alcalde. La comunidad tiene ideas también muy animistas y antiguas respecto a ciertas creencias que Benito ya no comparte, ¿no? Entonces ahí tenemos este choque también entre lo más tradicional y lo más moderno. Benito Castro, por ejemplo, para lograr que esas tierras en las que están en Yanañahui, que son tierras muy estériles, tengan producción, dice hay que irrigarlas, vamos a traer agua de la laguna, pero muchos comuneros, muchos integrantes del pueblo tienen miedo porque creen que la laguna está encantada y que es una maldición tocar sus aguas. Entonces, Benito Castro tiene que convencerlos y finalmente eso les trae ventajas porque terminan irrigando las tierras y terminan generando más, más productos, ¿no? Logran por fin poder vivir de sus territorios, de sus pequeñas chacritas. Pero obviamente cuando están saliendo adelante no todo va a salir bien, ¿no? Porque nuevamente el gamonal Álvaro Amenábar los enjuicia y les dice, esas tierras no son de ustedes, esas tierras no les sirven, tienen que, esas tierras, mejor dicho, no, perdón, son mías, ¿no? Deben ser para mí, ustedes me están estorbando un poco más, y les enjuicia nuevamente, por segunda vez. Pero esa vez ya los comuneros no se van a quedar tranquilos, ¿no? Y el mismo Benito Castro te decía, les dice, no, nosotros no vamos a ganar nada por la ley, ¿no? Igual se pueden ir a juicio, y de hecho se van a juicio y lo pierden nuevamente, pero cuando ya viene la policía a desalojarlos, en vez de irse pacíficamente, la comunidad decide quedarse y pelear por sus tierras, ¿no? Básicamente Benito Castro los había enardecido, los había impulsado a que defiendan sus tierras, a que ya no se queden de brazos cruzados, que lo defiendan con las armas que tengan, que casi no son armas, los únicos que tienen armas son algunos pocos bandoleros que van a apoyar a la comunidad, muy poquitos, contaditos. La comunidad tiene como armas sus palas, sus rastrillos, con lo que trabajan la tierra, ¿no? Y es para defenderse de que no los extraigan, no los desalojen. Pero, ¿qué tienen los que vienen a desalojarlos? La guardia y la policía tienen armas de fuego. Entonces, el pueblo termina pues siendo reducido por las balas, ¿no? La novela termina con que comienza la balacera, comienza el tiroteo
y están todos los de Rumi unidos, y no solo los de Rumi, se unen con otras comunidades vecinas, ¿no? Que también estaban siendo acosadas por el Gamonal. Se unen, tratan de dar la lucha, pero nada más a la distancia y con las armas, la policía tiene todas las de ganar, comienza a dispararles y comienzan a caer los cuerpos y se levanta la gran polvoreda, ¿no? Eso es lo que cuenta el final de la novela. Lo que se va a entender entonces es que se está contando el exterminio de una comunidad, en este caso la comunidad de Rumi y algunas otras que, como te digo, eran vecinas y también se les habían unido para luchar contra esta injusticia del desalojo. Y sin embargo, pese a que el final es pues bastante desolador, triste, pareciera un poco pesimista, ¿no? Porque hace que los comuneros que no le han hecho nada, no les han hecho daño a nadie, que son, digamos, los pacíficos, los que han estado viviendo tranquilamente, ¿no? En sus tierras, sean ellos los que desaparecen, ¿no? Pareciera bastante deprimente el final. Sin embargo, nos habla de una realidad muy usual en la sierra del país desde entonces. Y eso es probablemente lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que el exterminio de las comunidades, el aniquilamiento de estas comunidades indígenas es algo que se está tomando de la realidad, ¿no? Desde entonces. Y que por lo tanto eh, no podría pues maquillarlo, ¿no? Ni darle un final feliz cuando en la realidad eso no lo tenía. Y otra cosa también es que eh, es importante considerar que básicamente luchar por la tierra es luchar por lo único que realmente les queda, ¿no? Si no tienen tierra, tienen que o vivir en la pobreza o ser siervos del Gamonal, ser prácticamente sus esclavos. Entonces, el tema central, que es la lucha por la tierra, esconde esta idea de que luchar por lo que es justo, luchar por lo que te hace libre, luchar por lo que te da trabajo, en este caso, ¿no? De manera totalmente eh, libre, sin ser esclavo, es lo importante, ¿no? Es importante luchar por lo que es justo y que te da una vida digna. Esa es la lucha por la tierra. No es solo la lucha por un trozo de terreno, de tierra, ¿no? De un componente inerte, sino es el lugar donde te estableces, es el lugar del que comes, es el lugar que te permite la subsistencia. Listo, entonces ese es el tema central. También hay otros temas importantes. Un tema que se reitera en la obra es como la vida en comunidad, es como vivir entre hermanos, en que todos se apoyan, se conocen, hay mucha solidaridad, mucha fraternidad. Esa es la diferencia entre vivir en tu pequeña chacrita, aún en la pobreza, aún con dificultades, o vivir trabajando en la gran hacienda para el gamonal, en el que simplemente eres un esclavo que tiene que trabajar si no te dan de latigazos, de palazos. Si te desmayas por cansancio, te castigan quitándote tu pago, quitándote grandes partes de tu pago para que supuestamente pagues lo que no estás trabajando y te terminan endeudando, ¿no? O sea, trabajar en la hacienda para los gamonales es trabajar en un régimen de esclavitud, mientras que trabajar en la comunidad es como trabajar entre hermanos, vivir de una manera más armónica. Entonces, la comunidad como un espacio de fraternidad, luego está la justicia que se puede comprar y que está al servicio de los gamonales, ¿no? Está al servicio de los que tienen plata. La sabiduría popular, hay muchas creencias y perspectivas que se difunden en la novela respecto a esto. Y la corrupción, ¿no? Se pueden comprar y vender a los abogados, jueces y demás. La comunidad campesina en la obra entonces es un espacio de hermandad y solidaridad en un mundo que es adverso y cruel, ¿no? El mundo que es ancho y ajeno,
y que por lo tanto no pertenece a los indígenas. Hay una crítica también a el sistema que está logrando el exterminio de las comunidades indígenas, ¿no? Hay esta idea de que el sistema está hecho para liquidarlas, exterminarlas, hacerlas a un lado. Esta es la novela entonces de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Y nos quedaría la de Arguedas, Los ríos profundos. Los ríos profundos es una novela que está ambientada en el sur del país, entre Cusco y Apurímac, ¿no? Y justamente Arguedas era de la zona de Andahuaylas, la zona, los conocía, esta zona sur del país. Entonces, habla de lo que es cercano para él. Arguedas fue un investigador de la cultura andina de grande, ¿no? De adulto. Además fue traductor de mitos y de poemas indígenas, también de huaynos y de jarawis, y fue docente universitario. Este punto de ser investigador de la cultura andina es muy importante porque desde pequeño siente atracción por lo andino. Tenemos que hay un interés por los mitos, las leyendas, el idioma quechua, ¿no? La música, todo ello. Arguedas muestra ese interés desde que era pequeño porque él hablaba quechua. Entonces, ya conforme crece ese interés, esa curiosidad, se vuelve digamos, su oficio, su centro de estudio y de investigación también. Arguedas escribe poesía en quechua y novelas en español. Sin embargo, hay que considerar que incluso en sus novelas que están en español, él incorpora mucho el idioma quechua. Incorpora ya sea palabritas que son términos, o también incorpora a veces frases, conversaciones, pequeños cantos o pequeños diálogos. Entonces, sí o sí, se incluye, ¿no? Este aspecto del quechua, incluso en las narraciones que están en español. O sea, te cuenta la novela, está en español, pero algo le mete siempre de su idioma materno. La novela que nos toca ver hoy día es Los ríos profundos. Él tiene cuentos, novelas diversas, incluso traduce varios mitos. Hay un mito muy famoso que se llama El sueño del Pongo, que Arguedas lo narra a modo de cuento, pero traduciendo. Entonces nosotros vamos a ver hoy día una novela, pero tiene muchas otras novelas, narraciones y cuentos. Los ríos profundos es una novela que tiene algunos aspectos autobiográficos, en el sentido de que te habla de la vida de un niño que se siente muy identificado por la cultura andina, muy atraído por los huaynos, sobre todo en la novela, muy atraído por la naturaleza y el paisaje de la sierra, y siente que para la mayoría de personas a su alrededor, lo indígena y lo serrano es visto como algo despreciable. Y esa misma ruptura, dualidad, ese mismo quiebre, era el que vivía Arguedas, el que vivió Arguedas en su niñez y en su juventud, ¿no? Entonces, el personaje tiene eso en común con el mismo autor. El personaje de Los ríos profundos es un niño llamado Ernesto. Es un niño, está entrando a la adolescencia, tiene 14 años, pero es un personaje que tiene una mirada muy inocente de las cosas. De hecho, sí, incluso le dicen el niño Ernesto, ¿no? Es un personaje que al inicio de la novela es muy inocente, muy cándido, tiene una mirada muy, digamos, limpia todavía. Y eso se va a ir transformando y vamos a ver que va cambiando conforme
avanza la novela, porque la novela le va a mostrar muchas cosas, muchos horrores y muchas cosas violentas y terribles, ¿no? Entonces los sucesos que pasan van cambiando al pequeño Ernesto. Em, Se nos dice pues que al inicio de la novela el papá de Ernesto, que se llama Gabriel, el papá está teniendo algunos problemas económicos, no consigue trabajo y siempre ha viajado de pueblo en pueblo, él es un abogado, consigue trabajo, normalmente conseguía trabajo y se llevaba a Ernesto con él. Entonces a lo largo de su niñez Ernesto ha vivido así, viajando por el trabajo de su padre, pero ahora que el papá no tiene dinero ni trabajo, no tiene un ingreso estable, ¿no? De dinero, van a ir a conocer a mejor dicho, Ernesto conoce a su tío, que es el viejo, que es el tío del papá, ¿no? Eh, y el viejo es un hombre muy rico, que vive en el Cusco. El papá está yendo para ver si es que puede pedir algún tipo de ayuda o apoyo a su tío económico, porque sabe que tiene un montón de plata. Pero una vez allí se dan cuenta que el viejo es un hombre muy malvado, muy abusivo, que trata a sus pongos, que son indígenas, sus sirvientes indígenas, peor que animales, les da de patadas, de insultos, de varazos. Y eso pues, cae muy mal tanto al papá de Ernesto, que hacía años no veía a su tío, el trato de los indígenas. A ellos mismos los trata muy mal, los recibe de mala gana en un cuarto viejo y polvoriento que es para los sirvientes, entonces no los trata como sus parientes, ¿no? Por eso es que el papá decide que no le va a pedir nada, que no quiere nada con él, y va a dejar a Ernesto, va a tener que dejar a Ernesto para seguir viajando solo hasta donde pueda y hasta donde encuentre trabajo, porque no encontraba, ¿no? Entonces lo deja a Ernesto en el colegio internado y ahí comienza muchas de las cosas duras que él va a ver. El internado es un espacio, como dice aquí, de violencia y marginación. En el internado se insulta y golpea a los más débiles, a los de piel más oscura, que son los indígenas o a los que son mestizos más cobrizos, y a los que hablan quechua o a los que tienen acento de quechua hablante. Además, hay una hacienda también en la obra, que es la hacienda vecina del pueblo, mejor dicho, vecina al colegio, y ahí cerca hay una hacienda en la que los indios son sometidos a Ernesto le gusta mucho, te decía, la naturaleza, el río, las cosas que ve hermosas a su alrededor y la música andina, en particular los huaynos, en que eh, además y no quieren que los indígenas eh, no lo que los indígenas tienen acceso a la sal y por lo tanto no sus productos atómicos, pero digamos, de cajón lo que está es todas las injusticias y todo el maltrato. No entiende por qué todo lo que a él le gusta o le atrae de esa cultura es tan menospreciado. Insultan a las mujeres que llevan pollera, insultan a los indígenas que hablan los de tifus, por lo que la población sale huyendo del pueblo. Ernesto mismo se va a buscar a su padre sin saber con certeza dónde está. La novela termina así, con Ernesto huyendo del internado. Eh, bueno, saliendo del internado. La novela nos habla del tema de la identificación con el mundo andino. El personaje se parece
con tal o cual cultura, y hay una identificación con el mundo andino, hay una mirada andina de las cosas, de la naturaleza, del lenguaje, etc. Listo. Bien, chicos, tenemos entonces la semana 8 cubierta. Hemos visto indigenismo. Y la última semana, la próxima semana, ya cerraríamos con literatura urbana producida pues, en las ciudades por escritores más conocidos como Ribeiro o Vargas Llosa. Tomen una captura, por favor, o apunten las claves muy rápidamente. Les agradezco, como siempre, su tiempo. Cuídense mucho y nos encontramos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias. Cuídense. Chao.